Que quede todo ahí. Ok, listo. Bueno, les decía, dándoles las gracias por estar presente, por estar acá, eh, compartiendo conmigo este tema tan interesante que son las matemáticas financieras. Bueno, matemáticas financieras enfocadas a lo que es el tema que nos concierne en el diplomado, que son las normas internacionales de información financiera. Les decía a César que pues hubo una interrupción como tal en la programación inicial que se había contemplado en el módulo porque uno de los profesores tuvo inconvenientes familiares. Entonces, bueno, eh, lo ideal es que después de este módulo pues viniera el de instrumentos financieros. Ya César me confirmó que creo que ese es parte del ajuste. Listo, pero no importa, eso no importa porque se va a retomar el tema cuando sea pertinente en ese módulo, ¿vale? Entonces, bienvenidos todos. Les decía que algunos los había saludado, entre ellos creo que a Sandra, creo que a... que le estoy dando aquí admisión a una nueva estudiante, listo. Y creo que a otra persona, pero no recuerdo ahora quién también había saludado. Bueno, listo. Entonces, no importa. Bueno, antes de comenzar, yo sí quisiera conocerlos. Al menos, bueno, no nos vamos a ver físicamente, pero al menos verles las caras, ¿sí me entiende? Para no simplemente porque ahora estoy viendo unos cuadros completamente. Entonces no quisiera que al menos brevemente activaran su cámara, me dijeran el nombre, algo donde trabajan. Bueno, yo creo que la mayoría deben ser contadores, aunque no necesariamente. ¿Vale? Pero sí quisiera eso, como para tener una noción muy general y sobre todo quizás de ya a que esto no sea un monólogo, ¿vale? Porque 4 horas, porque vamos de 6 hasta las 10 y 4 horas hablando una sola persona, eso se vuelve tedioso y aburridor. Entonces sí quisiera que compartieran conmigo esta clase en la que yo voy a aprender al igual que ustedes de muchas cosas. Entonces sí quisiera que antes de hacer todo eso, pues se presentaran, ¿vale? En el orden que ustedes quieran. Vamos a ver quién es el valiente o la valiente, ¿vale? Yo creo que ya ustedes se deben conocer. Eso es algo bueno. Ya al menos, como dice César, llevan varias semanas ya en el diplomado. Entonces yo sí quisiera conocerlos un poco, ¿vale? Pero no todos al tiempo. Hola, profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Y adelante. Buenas noches. Sí, Bueno, le profe, mi escuchamos. nombre es Alejandra Farfán. Soy de Puerto Carreño, departamento del Bichada. Trabajo en una empresa de servicios públicos del municipio, servicio de aseo. Soy contadora, especialista en gestión empresarial. Ok, listo. Me dice que su nombre es... Alejandra, Judy Alejandra. Ah, ok, sí, sí, porque estaba buscando acá a Alejandra y no encontraba. Judy Alejandra Farfán. Sí, Ok, listo. Entonces también es sí, contador y señor. especialista. Vale, listo. Me dijo que trabaja en una Sí, empresa de servicios señor. públicos. Servicios públicos, servicio de aseo. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Listo, a ver quién más. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Catalina Moniz, soy contadora pública, especialista en gerencia de impuestos. Ok, me dijiste Catalina Muñiz. Sí, señor. Y bueno, déjame y te anoto acá porque en el listado que tengo. Carmen Catalina Muñiz Coneo. Ah, ok, vale. Vale, listo. Ahora sí. Sí, porque es que. Listo, Carmen Catalina, listo. Entonces me dijiste que eres especialista en gerencia de impuestos y contadora pública. Sí, señor. Vale, listo. ¿Laboras en dónde? Actualmente no estoy laborando. Ah, ok, listo.
Bueno, ¿quién más? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están, compañeros? Hola. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Elisa Yunes. Vivo en Cartagena. Soy administradora de empresas y contadora pública egresada de la Tecnológica y actualmente trabajo en una agencia marítima. ¿Vale? El trabajo que tienes, Elisa, tiene que ver con los aspectos contables. Sí, de contables y financieros también. Estoy en el área contable y actualmente tengo a mi cargo unos informes financieros. Vale, listo. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver. Oigan, yo estoy viendo aquí solamente hay dos Buenas hombres. noches. Buenas noches, mi nombre es Sandra Rojas. Soy contador y abogado. Y trabajo con la Fundación Universitaria Tecnológico Penalco como jefe del área de contabilidad. Ok, listo. Muchas gracias, señora Sandra. Listo. ¿Quién A más? usted, profe. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Galvis. Soy contador público, especialista en gerencia de impuestos y trabajo en una firma constructora y también asesoro una empresa ganadera. Así que a la orden. Ok, listo. O sea, ese es especialista en activos biológicos. Bueno, ahí vamos, aprendiendo de todo. Bueno, muy bien. Listo, ¿quién más? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Joan Barrios, soy contador público. Actualmente trabajo como contador independiente en una oficina de abogados y en una constructora. Ok, listo. Muchas gracias. El resto, Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Edna Jimena Maecha. Soy contador público, especialista en Derecho Tributario y Aduanero, candidata a magíster en Comercio Internacional. Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá. Soy contador público. Trabajo como coordinadora de impuestos en la aerolínea EasyFly. listo. Muchas gracias, señora Emi. Bueno, me hace falta Julie. Ah, bueno, y Carilian. Buenas noches, compañeros. Qué chévere conocerlos, así sea por cámara. Profesor, bienvenido. Mi nombre es Liliana Farley Martínez, soy contadora pública. También soy con énfasis en administración de la salud. Actualmente soy en la Contaduría General de la Nación como contratista en la parte de economía y estadística. Es un poco raro de la contabilidad, pero ahí estamos con finanzas públicas más que todo. Y Sí. ahí para aprender muchísimo de ustedes. Sí, sí. Vale, listo. Muchas gracias, señor Lilian. Listo, me hace falta Julie. André Felipe, Julie Andrea y Jedi Judith. No sé si lo dije bien. Bueno, pero parece que... Déjenme cuento acá, son 11. Andrés Felipe, Andrés. Andrés, ¿estás ahí? Vale, listo. Parece que Andrés no está conectado. Andrés es el único que veo que tiene usuario institucional. Vale, debe ser que estudió en la UTB recientemente. Bueno, listo. Entonces ahora sí.
Yo les voy a hacer pues una presentación y en la medida que avance en la presentación, pues yo también les voy a hablar acerca de... Les voy a hablar acerca de mí. ¿Vale? Bueno, me confirman si están viendo mi diapositiva. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, antes de empezar, yo quisiera saber, bueno, en los módulos anteriores, ¿los módulos anteriores los han trabajado de 4 o de 3 horas? 3 horas. De 6 a 9, creo. Vale, Sí. de 6 a 9. Vale, listo. Pero César me dijo que este es de 6 a 10. ¿Vale? Porque es un curso de 12 horas y que vamos a trabajar entonces solamente 3 días. Entonces de 6 a 10. ¿Vale? Entonces yo sé que estar 4 horas sentado es bastante difícil, complicado, tedioso. Entonces yo anteriormente, pues tanto en las clases de maestría, que son los viernes también de 6 a 10 y bueno, en otros diplomados que he estado, yo propongo que a las 8 se haga un pequeño receso, ¿vale? Como para estirarse un poco, tomar agua si es necesario y de unos 10 minutos aproximadamente y después entonces retomar ya sin ningún otro descanso ya hasta que finalicemos. Entonces esa es la propuesta que les tengo. No sé si ustedes tienen algo que decir con respecto a eso. De mi parte no tengo inconveniente. Vale, listo. Bueno, listo. Si el resto no dice nada, entonces hacemos así. Vamos de aquí hasta las 8. Hacemos un receso de unos 10 minutos y después volvemos y hasta las 10 o quizás un poquito antes, ¿vale? Porque yo sé que la mayoría debe venir de trabajo y no solamente trabajo, sino que deben estar en casa si están en teletrabajo, entonces hay más trabajo, hay que atender a la familia y todo eso, entonces también soy consciente de eso, ¿vale? Entonces, eh, mi nombre, como ya les había comentado César, José Julio Vergara Rieta, yo no soy cartagenero. Yo me crié prácticamente toda mi vida hasta el final de la secundaria. Viví en Sincelejo, a pesar de que tampoco nací en Sincelejo. Por eso mi familia, mis amigos, bueno, los que tuve, porque ya vivo acá desde hace mucho tiempo, entonces ya prácticamente, pues esas amistades, el tiempo las ha reducido prácticamente a solamente conocidos. Y bueno, yo a pesar de todo eso me considero cincelejano. Yo estudié en la Universidad de Cartagena mi pregrado y una especialización en finanzas que me gané por ser el mejor promedio de la clase, de la corte, en ese año. Me dieron una beca del 80% para estudiar la especialización y escogí, bueno, finanzas. Desde ahí no he parado de estudiar finanzas, incluso la maestría en administración que escogí, la escogí porque tenía un enfoque bastante fuerte en finanzas e incluso las electivas que nosotros escogimos para la maestría también tuvieron un enfoque pues bastante enfocado en las finanzas. Bueno, precisamente porque la mayoría de los que estábamos ahí teníamos pues por decirlo de alguna manera, teníamos esa intención, es decir, de profundizar en aspectos de finanzas. Recuerdo que había ingenieros también pues en la maestría y a ellos no les gustaba mucho, ¿vale? De pronto ellos estaban buscando otra cosa, pero bueno, al final la democracia la mayoría gana. Listo, entonces tuvimos un fuerte componente también en finanzas, un enfoque en gerencia financiera. Listo, ahí tienen mi correo electrónico, si tienen alguna duda, algún inconveniente relacionado con el módulo o con cualquier otra cosa, yo perfectamente estoy abierto
En lo que pueda les colaboro y en lo que no sepa, pues les digo abiertamente, no sé del tema y lo puedo direccionar hacia quizás alguien que sí sepa, ¿vale? Sí, también, si tengo esa opción. Mi número también está aquí para que ustedes me puedan contactar por WhatsApp o por teléfono, es el mismo número, ¿vale? Y mi cuenta de Twitter para que también me puedan seguir, si es el caso, si manejan esa red social. ¿Listo? Yo, como les decía a César, desde que estuve desde hace mucho tiempo me dedico a la docencia. Yo tengo ya alrededor de unos 9 años en la docencia. Adicionalmente, pues trabajé al principio, cuando me terminé de graduar, trabajé al principio también de contador. Pues sobre todo trabajé o trabajaba, por ejemplo, haciendo declaraciones de renta, haciendo medios magnéticos, por allá como en el 2000, empezamos por allá como en el 2008, 2009. Esos corre-corres no me gustaron, entonces decidí como que enfocarme en otra cosa y bueno, la docencia es algo que yo pues lo hago con gusto, lo hago con muchas ganas. Adicionalmente a eso, la misma universidad, ustedes saben que la Universidad Tecnológica de Bolívar es una universidad que tiene un fuerte relacionamiento con el sector empresarial. Entonces tenemos un equipo de proyectos que tiene una constante, permanente relación y comunicación con el sector empresarial de la ciudad. Entonces, bueno, yo he participado ya en 2 proyectos relacionados con asesorías que que la universidad pues brinda a empresas pues, del sector, de varios sectores pues en la ciudad, ¿vale? Y así como proyectos de investigación que son un poco más académicos, pero que también al final requieren de información que se genera en el entorno empresarial, ¿vale? También, como les decía César, estoy en la maestría en administración. Yo soy el responsable de hacer o dictar el módulo que tiene que ver con finanzas y contabilidad. Y bueno, a la orden, como les dije, para cualquier cosa que yo les pueda colaborar. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a desarrollar durante estas 3 sesiones que vamos a tener de aquí hasta el jueves. Bueno, inicialmente vamos a ver los aspectos motivacionales del por qué surge este tipo de módulos en un diplomado en normas internacionales de información financiera. Vamos a ver los aspectos introductorios de las matemáticas financieras. Es decir, tenemos que partir de una base. Quizás la mayoría de aquí en su pregrado alcanzó a ver algunos aspectos relacionados con matemáticas financieras. Pensaría que habría que refrescar algunos conceptos introductorios. Si no es necesario, mucho mejor, porque podemos desarrollar o podemos empezar pues hacia allá el tema fuerte como tal, pues de una manera más rápida. Si no, de todas maneras, vamos al ritmo que imponga el grupo. Lo que yo sí quiero es que, como les decía, primero no me dejen hablando solo. Esto no es un monólogo, aquí venimos a construir y el conocimiento se construye hablando, conversando, ¿vale? Simplemente recepcionando no es la manera adecuada y eso está totalmente demostrado. Y lo segundo es, pues obviamente, que las experiencias personales de ustedes también enriquecen la discusión alrededor de los temas que vamos a ver. Después de esos aspectos introductorios, bueno, nos vamos a concentrar en lo que es el interés compuesto. Vamos a tocar algo de interés simple, pero básicamente el interés compuesto es el interés que se aplica en las normas internacionales. Así que el interés simple en este caso no nos interesa, incluso en nuestra economía tiene una aplicación reducida. Entonces, como por mencionarlo, pero nos vamos a enfocar en el interés compuesto. Ese interés compuesto lo vamos a clasificar, o bueno, clasificación del interés en términos generales, porque cuando vamos a ver la clasificación en tasas nominales y tasas efectivas, pues las tasas nominales funcionan bajo la lógica de interés simple, las tasas efectivas funcionan bajo la lógica de interés compuesto.
Entonces, ahí vamos a ver esa clasificación. Vamos a ver equivalencia de tasas de interés, eso necesitamos manejarlo, ¿vale? Sobre todo pues, cuando hacemos ejercicios que implican pues que las tasas y el tiempo, los periodos o la periodicidad de los pagos de una serie de pagos o una serie de flujos de caja no concuerden con la unidad en que está expresada la tasa, entonces nosotros deberíamos poder hacer las equivalencias de tasas de interés sin ningún tipo de inconvenientes para poder ajustar esos aspectos a que estén expresados en las mismas unidades de medida y por tanto yo puedo hacer los cálculos de la manera correcta. Vamos a mirar lo que son las tasas variables o indexadas. Aquí, bueno, eso tiene un fuerte componente también de economía, ¿vale? Pues desde la parte conceptual, pues esas tasas vienen desde la economía, ¿vale? No vamos a enfocar es como que la utilidad, en cómo la calculamos, ¿vale? Y vamos a hablar de tasas reales o tasas deflactadas también, ¿vale? Para finalmente terminar en amortización, en términos generales, ¿qué implica eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de amortización existe? Y obviamente en la medida que vayamos avanzando vamos viendo diferentes ejercicios que precisamente nos van a poner a pensar acerca de esta relación que se tiene entre todos estos conceptos de matemáticas financieras con las NIF, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por mi No, parte, señor, no. de mi parte ninguna. De mi parte, Vale, claro. listo. Ninguna. Vale, listo. Muchas gracias por confirmar. Bueno, entonces, por favor, si están desde su computador, pues pueden irse a otra pestaña, ir a www.menti.com y cuando estén en menti.com van a digitar el código que están viendo en pantalla, 3807891. ¿Vale? Si están desde el celular, bueno, pensaría de que no sería adecuado que salgan porque no sé qué, nunca lo he hecho del celular y no sé qué tan práctico sea. Pero pueden entrar desde otro celular, ¿vale? O incluso desde el mismo celular. Si ustedes están en el computador, pues desde el mismo celular lo pueden hacer, ¿vale? Profe, bueno, ya yo ingresé. Debemos diligenciar las preguntas que están aquí. Ok, listo, ya. Listo, pensé que no lo iban a hacer tan rápido, por eso no había ido hacia la siguiente pregunta. Simplemente quería mostrarles en el celular, ustedes en el celular, no sé si alcanzan a ver bien ahí, se alcanza a ver bien en la cámara, listo, en el celular entran a menti.com, listo, y van a digitar donde dice please enter the code, van a digitar ese código que está ahí, le van a dar cargar y entonces les van a salir dos preguntas que simplemente lo que intentan es tratar de encontrar en ustedes alguna motivación inicialmente y también lo que pueden pensar acerca de este curso, de este módulo más bien. Listo, entonces voy a ir precisamente a Menti. Y bueno, ya Sí, tenemos... enlace. Perdón, por favor. Ah, no, que sale un mensaje que por favor esperar al que el presentador muestre lo siguiente. Ah, ok, listo. Va, listo. Hasta ahora me han respondido dos personas. La pregunta, fíjense ahí cómo va cambiando. En la medida que usted va respondiendo, va cambiando esto, se va actualizando. ¿Qué palabra o palabras
uy, aquí, bueno, es palabras, ahí se me fue la S, vienen a su mente cuando escucha acerca de matemática financiera. Bueno, listo. El que está en el centro, en grande, en azul, valor presente, ¿vale? Es el que se ha repetido al menos un par de veces, ¿listo? Y por tanto aparece en el centro, ¿listo? Entonces tenemos valor presente, tasas de interés, fórmulas y ecuaciones, ¿vale? Alguien escribió Excel, muy bien, eso está perfecto porque Excel es uno de los, sí, de los programas que tienen mayor aplicabilidad creo que en muchos de los aspectos de la gestión de las empresas, ¿vale? Con ese se puede hacer muchas cosas, ¿vale? Entre esos, Excel tiene un conjunto de fórmulas financieras. Entonces tiene muchas fórmulas financieras que precisamente se aplican con todos estos conceptos que vamos a ver. Entonces, efectivamente. Bueno, entonces hablamos de tasas de interés, tasas de mercado, operaciones financieras. Entonces, valor presente es el que está teniendo ahí la mayor, ¿sí? La mayor presencia. ¿Vale? ¿Alguien escribió aritmética? Bueno, sí. Está perfecto. ¿Alguien escribió números, fórmulas y cálculos? ¿Listo? Ojo, hasta ahora solamente han contestado 6. Listo. La siguiente pregunta. Por favor, describa en una o dos palabras la relación entre matemáticas financieras y NIF. Listo. Lo voy a cambiar, lo voy a poner por acá. Otra vez voy a regresar al código. Como para no influenciar a los otros. Es decir, cada quien que escriba lo que quiere y al final yo voy allá y miro todo lo que me están colocando, ¿vale? Entonces, como para que no vean el que responda primero, entonces el otro ya vio lo que respondió, no. Vamos a evitar que haya sugestión. Hasta ahora van 3. Bueno, listo, 6. Entonces, aquí está el primero, no quiere decir que sea el más importante, simplemente el primero que respondió. Ok, listo. Hacer cálculo de valor presente neto, ¿vale? Tasas de interés. Determinación del valor razonable. Métodos de valoración. Bien. Toma de decisiones. Perfecto. Evaluación de la información financiera. ¿Listo? Valor presente. Acá obviamente ya hablan del neto y acá solamente valor presente. ¿Vale? Recuerden que el valor presente es el método o la fórmula que utilizamos para también calcular el valor de uso. Pero entonces, efectivamente, todas estas palabras tienen una relación entre matemáticas financieras y NIF. Vamos a hablar un poco acerca del tema, ya entrando en materia. Entonces, las razones del por qué nosotros empezamos esta relación entre las matemáticas financieras y las normas internacionales de información financiera, bueno, proviene de esa intención de estandarización del lenguaje contable que existe a nivel mundial,
nosotros en Colombia, ya todos saben que la ley 1314 o 1314-2009 es la ley que da inicio a todo este proceso y que responde también a exigencias de la OSD para que el país pudiera entrar dentro de ese círculo de países pues que tienen una gestión comprometida con el desarrollo, sobre todo con el desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, empezamos con esa estandarización de nuestras normas contables. Claro, eso tiene sus beneficios, obviamente, la incursión de las empresas colombianas y de otras empresas con mucha más facilidad en la dinámica de la economía mundial, ¿vale? Pero básicamente nosotros nos enfocamos en que existen nuevos criterios de valoración de los instrumentos financieros, ¿vale? Es decir, que con las normas internacionales, esas normas necesariamente enfoque netamente, bueno, un enfoque bastante financiero, por eso se llaman normas de información financiera, ¿vale? De ahí el nombre. Entonces, claro, nosotros debemos tener una base sobre el manejo de matemáticas financieras para poder hacer valoración de instrumentos financieros, ¿vale? Nosotros bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que eran los que están contenidos en los decretos 2649, básicamente, y, bueno, el 2650, que era el plan de cuentas, pues lo hacíamos de una manera diferente, ¿vale? Porque allá básicamente primaba como método de evaluación el costo histórico. ¿Listo? En NIF, pues, hablamos, por ejemplo, de costo amortizado, hablamos de valor presente neto, que era algo de lo que estaban colocándome ahí en el Menti, de valor razonable, que también hablaban algo en el Menti, ¿listo? Y todos estos métodos con la aplicabilidad del método de interés efectivo, ¿vale? Bueno, todos los métodos o la manera en que nosotros valoramos los instrumentos financieros, donde prima entonces el método del interés efectivo. ¿Listo? Otro de los aspectos importantes es que nosotros debemos entender, y eso por ejemplo era una de las grandes críticas que se hacía sobre todo a la contabilidad bajo Colgap y que incluso trataba de ajustarse con los ajustes por inflación. Yo no sé si aquí alguno alcanzó a trabajar esos ajustes por inflación. No recuerdo exactamente el año, pero sí sé que fue a principios o en la primera década de este siglo, donde los ajustes por inflación pues se acabaron por completo. En términos generales, pues porque nosotros veníamos de entre los años 80 y 90 de inflación de más de 2 dígitos, entonces claro, eso implica que debe haber un ajuste como tal de las partidas contables, ¿listo? Y en un momento que aquí estoy dando admisión a Judy, pero no me deja admitirla. Una pregunta, ¿alguien tiene el número de teléfono de Judy Farfán? ¿Ustedes no tienen algún grupo de WhatsApp creado, no? Sí, tenemos un grupo creado y tengo el teléfono de ella, le escribo. Sí, porque no me está dejando admitirla. Entonces, dígale que le voy a cancelar y que vuelva a intentar ingresar nuevamente, ¿vale? Ok. Ella es Judy Alejandra. Ya le confirmo.
Judy Alejandra Farfán, sí. Ok. Le dice que por favor. Bueno, déjenme, me van a disculpar, voy a hacer una modificación. Esto no se debería hacer, bueno, recomendaciones de la universidad. Pero voy a hacer algo, voy a dejar abierta la sala, es decir, para que todo el que ingrese, pues ingrese directamente sin estar pidiéndome permiso. Así, si alguien se desconecta, pues puede ingresar directamente. Vale, esto uno lo restringe, pues, porque a veces hay personas que de pronto alguien tiene el enlace y empieza como que a entrar a la sesión, empieza, pues, de cierta manera a molestar, ya ha pasado. Entonces, desde la universidad nos recomiendan que solamente le demos acceso, pues, a los que tienen que ingresar, ¿listo? Pregunta, ¿ya? ¿Qué te dijo Judy? ¿Qué te dijo Alejandra? No, que ya le digo que intente nuevamente. Ella me había puesto que tenía muy mala señal porque hay mal tiempo donde ella está. Ah, ok, vale, listo. Dile que intente nuevamente a ver si entra directamente, ¿vale? Ok. Vale, muchas gracias. Listo, bueno, entonces le estaba hablando de que debemos entender de que el dinero tiene valor en el tiempo y que ese valor en el tiempo nosotros debemos reconocerlo dentro de los registros de la contabilidad, necesariamente, ¿ok? Sobre todo en partidas como los instrumentos financieros que implican algún tipo de operación que va mucho más allá del ciclo normal de operación de un negocio, ¿vale? Que en términos generales expresamos que puede ser el corto plazo, un año, ¿vale? O menos, ¿listo? Entonces, en este caso, prima la esencia sobre la forma, es decir, la esencia es que el dinero va cambiando en el tiempo. En una economía como la nuestra, donde estamos manejando inflación de alrededor del 4, máximo 5% desde hace ya más de una década, ¿ok? Entonces nosotros diríamos que el efecto del valor del dinero en el tiempo no es tan evidente, ¿vale? No es tan evidente como sí pasa en otras economías donde hay hiperinflación. Para no decir el mismo ejemplo de siempre que es Venezuela, pues tenemos, por ejemplo, en Argentina también se manejan inflaciones bastante altas. Eso implica entonces que ahí cobra mucho más importancia el tema de las matemáticas financieras, porque es que hay que reconocer que en una economía inflacionaria o hiperinflacionaria, pues tendríamos que el efecto sobre el poder adquisitivo del dinero es mucho más notorio y por tanto es mucho más necesario estar pendiente de todos estos ajustes y de estos criterios para la valoración de instrumentos financieros. ¿Vale? Esta estadística es de un libro que es de matemáticas financieras con enfoque en NIF de la Universidad del Externado. No recuerdo ahora el nombre del autor, pero es un texto bastante chévere. Sería para que profundizaran. Yo les voy a conseguir el nombre completo, ¿vale? Para que si pueden la posibilidad de comprarlo, ¿vale? En este texto se afirma que cerca del 50% de las normas, es decir, de normas de información financiera, exigen en alguna medida operaciones matemáticas que involucran operaciones financieras. ¿Ok? ¿Listo? También en algunos, sobre todo estudios relacionados, por ejemplo, con aspectos educacionales alrededor de finanzas, especifican que el tema de las matemáticas financieras puede llegar a traer algunos recuerdos traumáticos del pregrado, ¿vale? Porque
Incluso hoy en día, con todas las herramientas que hay, por ejemplo, el Excel, que facilita mucho este tipo de operaciones, es un poco complicado o puede llegar a ser un poco complicado para algunos estudiantes. Entonces, imagínense hace 10 o 20 años, donde más que todos los cálculos eran a mano. Entonces, claro, hacer una tabla de amortización a mano implicaba un esfuerzo, pues podríamos decir que no es nada comparable con hacerlo en Excel, donde en un par de movimientos uno puede hacer una tabla de amortización de la manera más rápida y sobre todo exacta, que esa es una de las ventajas también. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las matemáticas financieras? En términos generales, las matemáticas financieras tienen diferentes definiciones, pero se resumen prácticamente casi que en lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, esta está tomada de Matemáticas Financieras de Ramírez, García, Pantoja y Zambrano, que son unos profesores de la Universidad de Cartagena que tienen un texto de matemáticas financieras y define la matemática financiera como el conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis útiles para evaluar y comparar económicamente diferentes alternativas. ¿Vale? Aquí, ¿qué rescata uno de la definición? Que uno, con las matemáticas financieras, va a poder evaluar y comparar alternativas. Básicamente, eso es uno de los aspectos primordiales o esenciales de las matemáticas financieras. En esta, que es un libro de finanzas corporativas de Blank y Tarkin, ellos definen la ingeniería económica, porque también le pueden llamar a la matemática financiera de esa forma, ingeniería económica, ¿vale? La definen como un conjunto de técnicas. Este mouse a veces se pone rebelde. Listo, voy entonces a seleccionar mejor. Un conjunto de técnicas, ¿vale? Que en términos simples lo que hace es la comparación de alternativas sobre una base económica. Fíjense bien. Comparación, evaluación y comparación de alternativas. Acá también habla de comparación de alternativas económicas. ¿Vale? Entonces, estos son dos ejemplos de los que uno podría extraer otros más. ¿Listo? Y finalmente van a indicar casi que lo mismo. Es decir, que las matemáticas financieras en términos generales lo que buscan es proveer unas herramientas para que cualquier inversionista pueda tomar decisiones. ¿Vale? De esas herramientas, pues hay que saber aplicarlas, saber interpretarlas y finalmente el inversionista va a poder tomar decisiones económicas con base en los resultados de la aplicación de esas herramientas cuantitativas que nos brindan las matemáticas financieras. Entonces, básicamente, ese es el fin último. Las matemáticas financieras nos van a permitir comparar y evaluar diferentes alternativas de inversión. ¿Vale? En el caso de la aplicabilidad con las normas internacionales, bueno, pues muchos de los sustentos, sobre todo entendiendo el comportamiento del valor del dinero en el tiempo, pues son fundamentales, por ejemplo, para poder pues manejar y hacer todo lo que uno debe con los instrumentos financieros. ¿Ok? Esta definición es de Johnny Mesa, un profesor que fue profesor de la Universidad del Cesar, ¿vale? Es una definición un poco más salida de la mayoría, es decir, como del fin último de la mayoría. En las matemáticas financieras, según él, es una rama de la matemática básica cuyo soporte es la aritmética. Por ahí alguien en el Menti hablaba de aritmética. Claro, nosotros en términos generales en las matemáticas financieras utilizamos operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, en algunos casos potencia y en otros logaritmo natural. ¿Ok? Nosotros no utilizamos operaciones complejas como integrales, derivadas o hacer cálculos, no, nada de eso, ¿vale? Simplemente son operaciones básicas, pero en la misma definición Johnny Mesa nos dice que se podría llamar aritmética financiera,
ya que para su manejo y comprensión solo es necesario aplicar operaciones fundamentales de la aritmética, ¿vale? Entonces cualquiera dirá, no, eso es fácil. Adicionalmente a que yo sepa aplicar operaciones fundamentales de la aritmética, algo de sentido común y capacidad de análisis. ¿Listo? Este algo de sentido común, pues nos lo da la experiencia, el mismo conocimiento, la capacidad de análisis también son aspectos que se van aprendiendo, no solamente en los aspectos de la vida universitaria y académica, sino en términos generales de todo lo que uno hace, es decir, capacidad de poder analizar. Cuando nosotros estamos analizando algo en términos pragmáticos, lo que estamos haciendo es dividiendo el todo en partes. Eso es prácticamente un análisis. Es tomar el todo y dividirlo en partes para poderle entenderlo de tal manera. O sea, de mejor manera. Entendiendo de pronto las partes, es más fácil entender el todo. Eso es básicamente lo que implica un análisis. Entonces, esa capacidad de análisis debemos tenerla junto con el sentido común y el saber manejar operaciones básicas de la aritmética para fundamentar en lo que es la matemática financiera. Ahora, en términos generales se le conoce como matemáticas financieras para los ingenieros, ingeniería económica, y bueno, Johnny Mesa dice que es aritmética financiera, pero eso solamente se le ha escuchado a él, no es un término que tenga o que se haya popularizado, ¿no? Simplemente es una expresión que él propone, pero que solamente se le ha escuchado a él, ¿vale? Entonces, uno de los aspectos fundamentales de la matemática financiera es el valor del dinero en el tiempo, ¿vale? El valor del dinero en el tiempo se enfoca en que dos cantidades ubicadas en diferentes momentos, dos cantidades iguales, ¿vale? Dos cantidades iguales ubicadas en diferentes momentos, pues cuando yo digo en diferentes momentos puede ser una cantidad ubicada hoy y una cantidad ubicada dentro de un año, o al revés, o hacia atrás, una cantidad ubicada hoy o una cantidad ubicada hace un año, como ustedes quieran. Lo importante es que son cantidades que se ubican en diferentes momentos. Esas cantidades que son iguales y que están ubicadas en diferentes momentos, ¿vale? Van a tener diferentes valores. ¿Por qué? Porque las cantidades en cada momento van a tener diferente poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, el valor del dinero está en su poder adquisitivo, es decir, en qué tanto yo puedo adquirir bienes y servicios dentro de una economía con esas unidades monetarias que yo tengo disponibles en un momento determinado en el tiempo. Entonces, de pronto, si nosotros hablamos en tiempos cortos como un año, quizás la diferencia no es tan evidente, ¿vale? ¿Y por qué se los digo? Porque en términos de nuestra economía no es una economía que tenga una inflación alta ni es hiperinflacionaria, ¿vale? A pesar de que estamos viviendo una pandemia, ¿vale? Al principio la inflación, marzo, abril, mayo, fue bastante alta, obviamente, claro, había cierto pánico con respecto a que pudiera existir un desabastecimiento de bienes y servicios. Al final, no pasó eso y llegamos a tener deflación en algunos meses como julio, agosto, ¿ok? Yo creo que ya para septiembre ya volvió a haber algo de inflación, entonces, o creo que en julio la inflación fue del 0% en términos de la economía. Entonces, eso implica que nosotros, a pesar de haber vivido unos meses críticos al principio de la pandemia, quizás la inflación que se va a acumular este año no sea una inflación demasiado altísima. Entonces, básicamente en el caso de nosotros, si nosotros queremos aplicar un ejemplo válido, tenemos que utilizar un lazo mucho más extenso. Entonces, no es lo mismo, de pronto un año no implica pues una gran diferencia, pero sí si ampliamos el lazo, podemos, por ejemplo, hablar de 20 años, ¿vale? Entonces podemos decir, bueno, una cantidad igual ubicada hoy y ubicada hace 20 años, ahí sí el poder adquisitivo de las dos cantidades va a tener
una diferencia significativa, ¿vale? Si ustedes les dicen, bueno, si yo tuviera, por ejemplo, 1 millón de pesos hoy y tuviera 1 millón de pesos dentro de 20 años, bueno, vamos a hacerlo hacia el futuro, dentro de 20 años, por ejemplo, entonces yo diría, bueno, hoy en día, por el proceso de la inflación, ese dinero tendría mucho mayor valor hoy, ¿vale? Que dentro de 20 años. Y el que hace 20 años tenía más valor que el de hoy. Entonces, eso quiere decir que en términos generales, una cantidad igual, es decir, una cantidad de dinero expresada en términos nominales, va a perder el poder de compra, que es el poder de adquirir bienes y servicios en una economía en la medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, hay ejemplos clásicos de esto, sobre todo cuando uno de pronto, eso es un concepto que ustedes ya entienden, ¿vale? Pero cuando está trabajando uno este tipo de temas con personas que tienen un poco más de dificultades en el aprendizaje, pues simplemente el ejemplo clásico es, bueno, pregúntele a su abuelo en cuánto compró la casa o el primer carro que tuvo, ¿vale? Y se le dará cuenta que en algunos casos estamos hablando de cifras de 200, de 300 pesos, en algunos casos de 500 pesos, de 1000 pesos, ¿ok? Cifras que hoy en día ni siquiera sirven para tomar la ruta o por ejemplo, para subirse al transporte público, ¿vale? Yo creo que ni para una botella de agua alcanza, ¿ok? Entonces, son situaciones o son ejemplos en el que uno ve el comportamiento del valor del dinero en el tiempo, ¿vale? En la medida que la inflación de un país sea mayor, pues esa diferencia es mucho más notoria entre intervalos de tiempo más cortos, ¿vale? Que por ejemplo, vuelvo al caso de Argentina. En Argentina, claro, en un año, claro, se puede tener una diferencia bastante significativa en una cantidad nominal de pesos entre un año y otro. ¿Ok? En el caso de nosotros no es tan evidente. Si vamos por ejemplo, a otros países donde la inflación puede ser el 1%, entonces ahí incluso peor, es decir, ahí básicamente, prácticamente, podríamos decir que los precios nominales de los bienes y servicios en un año con respecto a otro prácticamente no varían. ¿Ok? Ahora, yo les he hablado en todo este tiempo de la inflación. La inflación es el principal factor que provoca que el dinero pierda su poder adquisitivo, ¿vale? Pero podemos hablar de otros, por ejemplo, términos como la devaluación, ¿vale? Cuando estamos hablando de devaluación, estamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo de una moneda frente a otra, ¿vale? Es lo que pasa, por ejemplo, entre el dólar y el peso. Cuando el dólar está débil, pues se supone que el dólar gana fuerza y lo que pasa es que hay que sacar más unidades monetarias de pesos para poder comprar una misma cantidad de dólares, en este caso 1. ¿Ok? Entonces, hablamos de devaluación cuando existe esa pérdida del poder adquisitivo de una divisa frente a otra. ¿Ok? El término de evaluación, pues, proviene, bueno, yo alguna vez escuché en una conferencia que asistía a un economista que decía que la palabra devaluación no es la palabra correcta para decir cuando el peso pierde fuerza frente al dólar o a cualquier otra divisa, sino que la palabra correcta sería depreciación. Necesita una depreciación del peso frente al dólar. Porque cuando hablamos de devaluación, hablamos de ese mismo proceso, pero cuando existía lo que se denominaba la banda cambiaria. ¿Listo? Ahora como existe libertad en el mercado, es decir, donde prácticamente el mercado es el que decide el precio o la TRM, por ejemplo, es decir, cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar o viceversa. Entonces, deberíamos hablar de depreciación y en caso contrario, apreciación. ¿Listo? Yo se los digo pues porque de pronto, la verdad es que yo he escuchado el término de evaluación en términos generales. ¿Listo? Simplemente quiero hacerles esa aclaración por si alguno por ahí de pronto es un poquito más
juicioso, más acucioso con respecto a esos términos económicos. Entonces, en términos generales es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que se supone que devaluación es cuando existía la banda cambiaria y depreciación es cuando existe lo que hoy en día que tenemos es que las leyes del mercado son las que finalmente determinan cuánto es el precio del dólar frente al peso o viceversa. ¿Listo? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No hay? No, señor. Vale, listo. Todo claro. Sí, ¿me puede repetir, señora Sandra? No, hasta ahora veo todo claro. Vale, listo. Yo creo que aquí hay alguien que, una de las chicas me estaba diciendo que estaba estudiando comercio exterior, una maestría en comercio exterior. ¿Quién era? Edna. Sí, ya terminé. Ah, ya la terminó. Sí, estoy en el trabajo de grado. Ok, listo. Una pregunta. De pronto usted, bueno, de pronto se me ocurre por la maestría. De pronto esas discusiones acerca de cómo se dice si es depreciación o devaluación, ¿nunca la vio en alguno de los módulos de la maestría o algo así o nunca? La verdad estaba recordando a ver si en algún momento se había comentado, pero en realidad creo que no. No hubo una apreciación respecto a esos términos. Siempre nos basábamos como mucho en lecturas y estas lecturas pues no hacen referencia a ese tipo de términos. Vale, vale, listo. Vale, a mí siempre me ha quedado como esa duda, pero al final el término es lo mismo, ¿vale? Bueno, sí, otro de los aspectos que también genera que el dinero tenga valor en el tiempo es que el costo de oportunidad, ¿vale? El costo de oportunidad hace referencia a, como tal, los beneficios que yo hubiese podido obtener de alternativas o de la mejor alternativa desechada, ¿vale? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tomo la decisión de invertir en un proyecto en específico, pues eso me genera un costo de oportunidad, ¿vale? Entonces, ese costo de oportunidad, pues el simple hecho de yo poder haber hecho otra cosa con un capital, por ejemplo, eso implica que yo deba tener en cuenta que el dinero va a tener un valor en el tiempo porque con ese dinero yo hubiese podido hacer algún tipo de negociación o cualquier otro tipo de inversión financiera que me hubiese podido producir algún tipo de beneficios económicos en el futuro. Y el último aspecto es el riesgo financiero. El riesgo financiero, cuando nosotros hablamos estrictamente de riesgo financiero, nos referimos a la probabilidad de que el rendimiento real de una inversión financiera sea diferente del rendimiento esperado, ¿vale? Entonces, cuando en la misma definición de riesgo estamos hablando de probabilidad, entonces el riesgo lo medimos a través de estadística, ¿vale? El punto es que para no ser tan técnico en el concepto de riesgo financiero, cuando nosotros decimos que el riesgo financiero genera el valor del dinero en el tiempo, hacemos referencia a que el hecho de que yo decida invertir, por ejemplo, cierta cantidad en un proyecto, eso va a generar un riesgo, ¿vale? Porque el futuro es incierto. Entonces, como el futuro es incierto, se genera incertidumbre. Y cuando no hay, bueno, y la incertidumbre es la carencia de certidumbre. Entonces, cuando yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pues eso para mí necesariamente va a generar un riesgo. Entonces, el hecho simplemente de hacer cualquier tipo de inversión, pues uno va a considerar que existe al menos un riesgo, aunque en términos de finanzas corporativas, uno podría llegar a considerar que ciertos activos podrían llegar a ser libres de riesgo dependiendo de algún tipo de condiciones y sobre todo si son de renta fija, no de renta variable, ¿vale? Entonces, ese podría ser una de las consideraciones con activos libres de riesgo. Pero en términos generales, cualquier tipo de decisión financiera implica un riesgo. Algunas decisiones son más riesgosas que otras,
pero necesariamente todas implican algún tipo de riesgo y por tanto el hecho de que exista ese riesgo pues implica que la persona que está tomando la decisión pues entienda que existe un riesgo y que por tanto ese dinero va a tener un valor pues porque pues, se puede perder, ¿listo? O no se puede recuperar la totalidad, ¿listo? O no se puede recibir los beneficios que se esperaban recibir. Entonces, muchas cosas que pueden pasar alrededor de lo que es el valor del dinero en el tiempo y la relación con el riesgo, ¿vale? Entonces, el otro aspecto introductorio es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés mide al interés, es decir, que lo que hace es medir los intereses en términos porcentuales que se presentan para un periodo determinado. ¿Vale? Los intereses, por decirlo de alguna manera, es el rendimiento que obtiene el acreedor de una operación financiera y es el costo que tiene el deudor de la misma operación financiera. O sea que en términos generales el interés tiene dos caras, como una moneda. Por un lado el costo para el deudor y por otro lado la rentabilidad para el acreedor. ¿Vale? Aquí lo que nos interesa de la tasa de interés es que la tasa de interés es un indicador muy importante para la economía del país, ¿vale? Porque le coloca valor al dinero en el tiempo. Entonces, eso que nosotros estamos viendo a través de ese valor del dinero en el tiempo, pues tiene una relación con la tasa de interés porque precisamente la tasa de interés es la que mide el comportamiento del valor del dinero a través del tiempo, ¿ok? Por eso incluso la inflación, que es un indicador macroeconómico que mide la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para bienes y servicios, ¿listo? Esa inflación está expresada en términos porcentuales, es decir, que la inflación es una tasa, ¿vale? Que está midiendo algo que es la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, ese valor del dinero en el tiempo, esa merma que se produce en la capacidad o en el valor que tiene el dinero, pues se mide a través de una tasa de interés que es la inflación, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante para nuestra economía. Ahorita que veamos la tasa efectiva, vamos a ver que incluso ese es uno de los mecanismos que utiliza el Banco de la República para poder controlar la inflación, ¿ok? Esa tasa de interés que rige en nuestra economía puede depender de la oferta monetaria, ¿vale? La oferta monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero que está circulando en nuestra economía. Entonces, yo podría, como Banco de la República, por ejemplo, en tiempos donde hay una crisis económica o una recesión económica, por ejemplo, como ahora en pandemia, por ejemplo, imprimir más billetes y sacar a circulación más billetes dentro de la economía para que eso dinamice la economía, para que haya más dinero circulando en la economía, ¿vale? Y con eso, pues, se empiece otra vez a fortalecer el sector, ¿vale? Pero sin que sea tanto que me vaya a generar el hecho de que las personas al tener más dinero en la calle estén dispuestas a pagar más por los productos y servicios de la economía, ¿vale? Es como si, el ejemplo, es como si usted fuera a mercar, ¿cierto? Y le dijeran, bueno, le vamos a dar una tarjeta con un cupo mensual de 3 millones de pesos para que usted haga el mercado de su casa, ¿vale? Y supongamos que en su casa solamente está usted, su pareja y un hijo, ¿vale? Entonces, obviamente, usted, y lo peor, y bueno, y una de las condiciones es que si usted no se gasta los 3 millones en el mes, pues prácticamente se pierde, ¿vale? Entonces, en ese caso, usted cuando va a mercar, prácticamente usted, de cierta manera, nivería los precios, ¿cierto? No, yo esto aquí me lo están regalando, yo prácticamente no tengo ninguna otra obligación, supongamos que no tiene que darle a nadie más, entonces da lo mismo pagar, por ejemplo, un kilo de arroz en 4.000 que pagarlo en 6.000 pesos, de pronto no hay ninguna diferencia, ¿vale? En el caso de las personas pasa igual, cuando una persona tiene mucho dinero, ¿ok? Generalmente tiende a pensar menos en el precio que está pagando por los bienes y servicios, ¿vale? Eso se llama psicología del consumidor. En cambio, cuando la persona tiene pues una restricción de efectivo y de dinero, pues piensa más en el precio que está pagando e incluso
se podría decir que tiende a maximizar el beneficio recibido por esa cantidad que tiene disponible. Entonces, dice, no, yo no puedo mercar aquí porque quizás aquí es muy costoso, entonces voy a otro sitio donde el mercado o donde los productos son un poco más baratos, ¿listo? Para poder rendir el dinero, que es lo que le pasa a la mayoría, perdón, de nuestras familias, de las familias colombianas, sobre todo las que ganan un salario mínimo. Entonces, esos aspectos psicológicos del consumidor, pues los tiene que tener en cuenta el Banco de la República. Es decir, cuando hay recesión, por ejemplo, como la pandemia que nosotros vivimos, yo recuerdo que varios de los economistas, sobre todo, bueno, personas que laboran en diarios como el Banco, como la República, la revista Portafolio, la revista Dinero, incluso, sobre todo, los decanos de economía de algunas de las universidades pues, más prestigiosas del país, sobre todo los Andes, las Javerianas, pues ellos hacen algún tipo de columnas en donde se preguntan cuál es el rumbo de la economía y qué debería ser, por ejemplo, el emisor con respecto a la oferta monetaria. Y yo recuerdo que hay varios titulares en los que se preguntaba si el emisor debería ampliar la oferta monetaria, es decir, imprimir más billetes para que en la economía circulara más y bueno, esa circulación de la economía implica que el dinero se mueva y que, bueno, pues llega a más personas y quizás de cierta manera se impactara menos los efectos de la pandemia, ¿listo? Entonces, al final no estoy seguro, pero creo que no hubo emisión de moneda, pues porque creo que no se consideró necesario, pero el punto es que si se va a emitir nuevos billetes, se tienen que emitir de una manera de que no circulen demasiado porque la gente al tener mucho dinero, pues va a querer comprar productos y más servicios, quizás a precios más costosos, y eso va a generar inflación. Entonces, pues una cosa lleva a la otra, entonces es como mantener un equilibrio, es como un apriete y afloje, es decir, yo no puedo, sobre todo por ejemplo con la tasa de referencia del Banco de la República. No puedo bajarla demasiado porque eso abarataría los costos financieros en términos generales de la economía y haría que las personas se endeuden más y al tener más dinero circulando en la economía, pues va a haber mayor inflación, ¿vale? Pero tampoco puedo subirla demasiado porque entonces la gente no se endeuda, la economía no se mueve, los empresarios se quejan, entonces es como un juego de apriete y afloje, es decir, yo no puedo hacer demasiado lazo con la tasa ni demasiado flexible porque al final voy a tener consecuencias, por un lado, que se genere inflación y por otro lado, que los empresarios vean una crisis económica, que empiece a aumentar la tasa de desempleo, entonces eso no le gusta a nadie, entonces claro, hay que mantener contento a los ciertos sectores y al mismo tiempo controlar la inflación, ¿vale? Que no se salga de las metas o de las manos y de los presupuestos que están especificados pues por las metas establecidas para el Banco de la República. Ahora, también la tasa de interés depende de las necesidades que se tenga con respecto a, por ejemplo, control de la inflación, de lo que quiera hacer un gobierno en particular, aunque en nuestro país se supone que el emisor es totalmente independiente del gobierno, lo que eso no es cierto, siempre el gobierno tiene algún tipo de injerencia y claro, el presidente de la República debe tener injerencia en las políticas económicas, claro, eso es normal, ¿vale? En términos generales, para poder entender el concepto de tasa de interés, yo mido la tasa de interés como la división entre el interés que se genera en una operación y el valor inicial de la operación, que sería P, ¿vale? Y ahí yo podría considerar entonces la medición de la tasa de interés. Esta formulita la vamos a utilizar ahorita más adelante, ¿vale? ¿Listo? Entonces, la tasa de interés nosotros vamos a expresarla en términos porcentuales. Aquí hay varios ejemplos. La unidad de tiempo en la que se expresa generalmente es el año, ¿vale? Generalmente es el año. El año es el periodo de referencia por excelencia en términos financieros y económicos, ¿ok? Incluso tributario, ¿vale? Incluso académico. Entonces, en términos generales, nosotros vamos a expresar la tasa de forma anual. Sin embargo, también puede presentarse en otras unidades de tiempo inferiores a un año, como por ejemplo mensual, semestral, trimestral, semanal, ¿vale? E incluso con otras unidades, ¿vale? Tipos de interés. Entonces, los intereses, ya les había dicho, simple, compuesto,
El interés simple, yo les decía, tiene una limitada utilización dentro de nuestra economía, por tanto no nos vamos a concentrar tanto en este, pero aspectos básicos de interés simple y compuesto, para hacer un comparativo. El interés simple se calcula teniendo, ¿vale?, como base el valor inicial de la inversión. ¿Listo? El interés compuesto se calcula sobre el capital no devuelto. En el interés simple la base nunca cambia. ¿Listo? Esto de que la base nunca cambia, aquí le coloco un asterisco, no es del todo cierto, ¿vale? Porque si hay algún abono a capital en una operación de interés simple, pues la base tiene que cambiar porque es que yo estoy pagando la deuda. Entonces, claro, ahí la base va a cambiar porque se está pagando algún tipo de capital, ¿ves? O una parte del capital, ¿vale? Entonces, la base nunca cambia siempre y cuando no haya ningún tipo de abonos a capital o algún tipo de rescate, ¿vale? En el cambio, en el interés compuesto, la base cambia, ¿ok? Periodo a periodo. Ojo, siempre y cuando los intereses causados se paguen o se cobren. ¿Listo? Entonces, la base cambia periodo a periodo, pero no va a cambiar, ojo, si los intereses causados o cobrados, si los intereses causados se pagan o se cobran, ¿vale? Es como si yo tuviera una deuda, por ejemplo, y siempre pagara los intereses, periodo a periodo. ¿Qué va a pasar con la deuda? Va a permanecer constante. Entonces, en ese caso, la base va a permanecer constante. Entonces, en el interés compuesto, ¿la base puede permanecer constante en una operación? Sí, claro. Si solamente se pagan o se cobran, dependiendo del punto de vista que usted mira la operación, los intereses, entonces la base va a permanecer constante. ¿Listo? La única manera de que no permanezca constante, y es que como opera la mayoría de las veces el interés compuesto, es que los intereses que se causen no se paguen ni se cobren. Es decir, que ahí existe, ahí vendría siendo lo que se denomina los intereses se capitalizan, es decir, que existe capitalización. ¿Qué significa eso? Que los intereses de un periodo, que ojo, que no se pagaron o no se cobraron, se suman al capital y es la base para el nuevo cálculo de los intereses del siguiente periodo. Eso es lo que pasa en el interés compuesto, pero ojo, los intereses se capitalizan y la base cambia en periodo a periodo, ¿ok? Eso pasa siempre y cuando, ojo, siempre y cuando los intereses que se causan no se paguen o no se cobren, ¿listo? Si pasa eso, entonces, claro, los intereses ni se van a capitalizar y la base va a permanecer constante, ¿listo? En el interés simple no existe la capitalización de los intereses. Los intereses siempre se van a calcular sobre la base inicial, ¿listo? En caso de que la base inicial nunca cambie. ¿Listo? Los intereses simples no son aplicables dentro del contexto de las NIF. Acá nosotros vamos a utilizar interés compuesto. ¿Listo? El interés simple se aplica para préstamos entre personas. ¿Listo? Préstamos de menor cuantía. Préstamos de corto plazo. Intereses moratorios. ¿Listo? Inversiones de renta con pago de intereses al vencimiento, ¿vale? Es como si yo abro un CDT en el banco, por ejemplo, y en el banco, al final de maduración del bono, o sea, de que llegue el vencimiento del CDT, pues el banco me paga los intereses y yo renuevo el CDT. Entonces, en ese caso, yo recobro los intereses, ¿vale? El mismo capital que venía inicialmente, con ese mismo capital arranca el nuevo periodo del CDT y al final, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Pues los intereses no se capitalizaron, ¿vale? Y se está trabajando como si fuera interés simple. ¿Por qué? Porque como no hay capitalización de intereses, ¿vale? Entonces, en ese caso, yo retiro los intereses y siempre se van a calcular los intereses sobre la misma base. ¿Por qué? Porque yo al retirar los intereses, pues la base va a permanecer constante. Entonces, claro, siempre que yo haga inversiones de renta fija con con pago de intereses al vencimiento, es como si estuviera trabajando con interés simple, ¿vale? La única manera de que eso se convierta en interés compuesto es que llegado
el tiempo de maduración del CDT, entonces lo que va a pasar es que yo le digo al banco, bueno, los intereses que se generaron durante el periodo, yo los voy a se los voy a sumar al capital anterior y con ese nuevo saldo es que yo voy a abrir el CDT de ahí en adelante. Entonces, en ese caso sí existiría capitalización de intereses y sí estaríamos hablando de interés compuesto. ¿Vale? ¿Duda, alguna pregunta, comentario con respecto al interés compuesto que se aplica en términos generales en el mercado? Que sí, en la mayoría de las operaciones, sobre todo todos los bancos trabajan con interés compuesto. Incluso les decía que todos los cálculos que aplicamos en NIF también. ¿Vale? Si tienen alguna duda, algún comentario, me van diciendo, ¿vale? Me van comentando. Me interrumpen, no importa. Yo, si es del caso, termino la idea, redondeo la idea que esté hablando y le doy paso a ustedes, ¿vale? Entonces... qué pena. Ahora que estás comentando eso, efectiva, tengo un récord. Perdón, no le entiendo muy bien. No se escucha bien. Ya, ahora sí. No, le comentaba que ahora que usted menciona lo de interés compuesto, nosotros acá en la empresa manejamos unos créditos bancarios y efectivamente cuando llega el extracto, ellos siempre colocan tanto de interés y tanto de capital. Y ese extracto trae una fecha de vencimiento, una fecha máxima de pago. Normalmente acá, dependiendo si tal vez la fecha es un domingo, pues se paga con anticipación y efectivamente en el extracto siguiente el valor cambia el valor del capital. O sea, ahí el extracto muestra valor pagado anterior y vemos que no es el mismo que se reportó en el mismo extracto para ese mes, pues porque como se pagó con anticipación, los intereses que en su momento cobraron en el extracto lo suman al capital. Y de hecho eso me ha generado un poco que a nivel contable, como yo voy registrando los abonos a capital, pues me van cambiando y actualmente en mi contabilidad no tengo como un valor, o sea, no me refleja en mi sistema contable, no me refleja el valor real, por decirlo así, del crédito, porque claro, cuando ya llega el nuevo extracto, yo ya he registrado el capital que supuestamente ya le he abonado, pero el nuevo extracto me muestra que no fueron 800.000 pesos de capital, sino 850 porque los intereses que pagué con anticipación se sumaron al capital. Eso me ha generado como una pequeña diferencia entre lo que el extracto reporta como el saldo del crédito y lo que yo tengo en mi sistema contable, que todavía no he logrado cómo voy a igualarlo. Vale, listo. Yo te hago una pregunta. ¿El crédito lo pactaron en tasa fija o tasa variable? Bueno, no recuerdo, los créditos están desde mucho antes que yo entrara, yo tengo 2 años ahí, pero no recuerdo si era tasa fija o variable, no recuerdo. Porque es que si es tasa variable, por ejemplo, y es, por ejemplo, supongamos DTF, entonces en ese caso, como la DTF cambia semanalmente, entonces uno diría, bueno, quizás por eso es que hay el cambio. O en caso de VR, pues la VR cambia todos los días. Entonces uno diría, bueno, listo, cuando se hace el cargo, entonces la VR puede cambiar de un día para otro. La ETF sí es semanal. Entonces, habría que revisar en el pagaré, yo te recomiendo revisar en el pagaré de la deuda como tal, cuál es la tasa. Entonces, si quieres, revisa mañana y mañana en la clase o antes de la clase, si quieres, me comentas a ver, en el pagaré que se firmó, pues ahí debe estar la tasa o al menos el tipo de tasa que se pactó en ese momento. ¿Listo? A ver si de pronto es una tasa variable, que puede ser una de las explicaciones del por qué sucede eso, ¿vale? Lo otro, lo otro que pasa es que quizás el banco, ¿con qué banco es?
Bancolombia. Ok, quizás el banco lo que hace es utilizar una tasa diaria. De pronto no es variable, sino que fija, entonces puede utilizar una tasa diaria y de pronto la capitalización que existe de todo es diario. Entonces, como todo se maneja diario, y si tú pagas antes de la fecha, pues entonces se supone que estás pagando, te estás ganando unos intereses antes de la fecha de corte. ¿Vale? Puede ser también una de las razones que se maneje, que el banco maneje una tasa diaria. Puede ser, ¿vale? No te podría asegurar. Y le ¿Cómo? confirmo, yo la averiguo y le confirmo entonces mañana, si es posible, antecito de clase. Vale, listo. Muchas gracias. Vale, listo. Bueno, entonces, en resumen, después de analizar los conceptos fundamentales, la parte introductoria, entonces podemos concluir que el dinero como tal está sometido a un doble proceso, cada uno con efectos contrarios. Primero, el dinero se valoriza producto de la aplicación de la tasa de interés. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que el dinero, cuando nosotros le aplicamos tasa, pues eso va a producir una valorización del mismo. Entonces, una de las razones del por qué en toda operación financiera debería cobrarse tasa de interés es precisamente para compensar el efecto de la inflación sobre el valor del dinero. ¿Vale? Por eso es que hay un dicho que dice que en los negocios no hay familia. ¿Vale? Es un poco cruel, despiadado, pero es que en términos económicos debería ser así. Es decir, incluso para préstamos entre personas que sean familiares, debería al menos haber una tasa de interés que compense el efecto de la inflación. Desde el punto de vista económico, ojo, desde el punto de vista económico, yo no estoy diciendo que eso tenga que ser así, ¿vale? Sino que si aplicamos estrictamente la teoría financiera respecto al tema, pues al menos que se compense la inflación. ¿Listo? Y por otro lado, el dinero sufre un poder de pérdida, pues precisamente producido por la inflación principalmente, aunque vimos que hay otros como la devaluación, como el riesgo financiero y el costo de oportunidad. ¿Listo? Bueno, entonces, yo les envié al principio de la clase, por favor todos me confirman, yo les envié un archivo en Excel. Profe, una pregunta, que me quedé con la inquietud cuando conversó sobre la depreciación y la evaluación. Digamos que cuando se habla de esos dos términos, que tiene que ver más que todo con el tema de cambio de moneda, ¿no? Con la fluctuación de la moneda más que todo. Ajá. ¿En qué momento, digamos, podemos utilizar lo que es depreciación? Porque, bueno, tengo entendido que la depreciación va más que todo, digamos, la fluctuación que hay en el tema de oferta y la demanda. Entonces, no sé en qué momento se utiliza el uno y el otro. Y el otro es cuando ya, digamos, el gobierno fija o cambia las tasas más que todo, el cambio de la moneda con relación a las tasas. Entonces, no sé, digamos, cuándo se puede utilizar el uno o el otro para efectos de evaluación de moneda. Disculpe, señora Sandra, ¿me podría repetir nuevamente? Es que no entendí muy bien la pregunta. Cuando usted explicaba digamos, la fluctuación de la moneda, se habló de depreciación y de evaluación. Ajá. Digamos que cuando se refiere a depreciación, estaba más que todo, digamos, relacionada con el tema del mercado. Y la otra tiene que ver, o sea, lo que tiene que ver con oferta y demanda. Y la otra, más que todo, es cuando el gobierno fija el tipo de cambio. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo se utilizaría, digamos, la depreciación y en qué momento la devaluación? ¿O se pueden utilizar en un mismo momento? O sea, no sé, ahí como que me quedé como un poquito enredada con esta parte. Listo, bueno, muy bien. Cuando usted dice que la depreciación se utiliza para efectos de la tasa cambiaria, o nosotros deberíamos utilizar la expresión depreciación,
en los momentos actuales, es decir, hoy en día, que no existe como tal una injerencia directa o completamente directa por parte del gobierno para tratar de controlar la tasa cambiaria, ¿vale? Anteriormente existía lo que se llamaba la banda cambiaria, que establecía un techo y un piso para que el dólar fluctuara dentro de esa banda, ¿vale? Techo, piso, ¿listo? Entonces, en términos de gramática, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros hablamos de que existe la banda cambiaria, en ese momento el mismo gobierno decía, bueno, el precio máximo del dólar es este, el precio mínimo es este. Entonces, en ese momento se hablaba de devaluación si el peso perdía fuerza frente al dólar, ¿vale? Ahora, cuando ya se eliminó la banda cambiaria y cuando el mismo mercado es el que determina el precio de la tasa cambiaria, entonces en ese momento deberíamos hablar de depreciación, ¿vale? Entonces, hoy en día no podríamos hablar de devaluación, pero yo escucho a mucha gente, ¿vale? Y sobre todo, por ejemplo, a economistas de prestigio que hablan de devaluación. Entonces parece que los dos términos los utilizan indistintamente, pareciera, ¿vale? Y por eso fue que le hice la pregunta a Edna y le dije, bueno, exactamente, de pronto, como ella hizo una maestría en el tema de comercio exterior, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Listo? Porque indistintamente se utiliza. Entonces, yo pensaría que indistintamente se utilizan o que de pronto esas son apreciaciones gramaticales que no tienen ningún peso ni importancia significativa y que pueden utilizarse cualquiera de las dos, ¿vale? Si usted me habla a mí y a mí me dice cuál es más popular, el término de evaluación es más popular, ¿listo? Porque cuando uno habla de depreciación, pues ya no se va tanto a mirar la pérdida del poder adquisitivo de una moneda frente a otra, sino más bien como, por ejemplo, a propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Incluso el término de amortización, uno lo asemeja más, por ejemplo, a las finanzas y a cómo se paga una deuda que a cuando uno está amortizando, por ejemplo, un intangible que se compra, ¿vale? Y que se tiene que amortizar durante un tiempo o durante la vida útil del contrato por el cual se tiene el intangible. Entonces, son como aspectos más que conceptuales, son más gramaticales. Yo pensaría, al final son lo mismo. Al final, cuando yo digo depreciación del peso frente al dólar, es lo mismo que si dijera devaluación. ¿Listo? Lo que pasa es que, como usted misma decía, es que cuando la devaluación es como si el gobierno controlara la tasa. Bueno, en ese momento lo controlaba porque había banda cambiaria, en ese momento, ¿vale? Pero ahora el control no es tan directo. Si hay control, ojo, si hay control porque eso sería una mentira decir que el mercado fija 100% la tasa, no. Hay injerencia, claro, del Banco de la República en el control del precio del dólar, claro, porque cuando yo recuerdo que teníamos la bonanza petrolera con el barril de petróleo, que es de referencia a Colombia a más de $100 el barril, yo recuerdo que diariamente, semanalmente, el Banco de la República compraba cantidad de dólares, pero restringía el efectivo o el dólar circulante en la economía precisamente para evitar que el dólar se fuera al piso. Si el Banco de la República no hubiese hecho eso durante esa bonanza petrolera, yo estoy seguro que el dólar hubiese llegado, hubiese pasado la barrera de los 1.000 hacia abajo. Claro que sí, porque es que compraba millones de dólares el Banco de la República, precisamente para mantener el dólar a flote. Porque había tanto en la economía, ¿vale? Que eso hacía que la divisa perdiera poder, ¿vale? Caso contrario a lo que tenemos hoy en día, donde el barril de petróleo, bueno, no, hace rato no miro, pero yo sé que estuvo crítico, como en los $30. Y en ese momento, claro, yo dejé de recibir 100 pesos por cada barril a recibir 30, imagínense todo lo que me puede afectar a mí como gobierno. En ese punto, claro, ¿qué hace el Banco de la República? Soltar la cantidad de dólares que tenía guardado
para tratar entonces de que el dólar no se disparara tanto. E incluso se disparó bueno, se disparó y prácticamente se mantiene en lo que hoy es en día, ¿vale? Que incluso pasó la barrera de los 4.000 y bueno, después volvió a estabilizarse un poco, pero eso son cuestiones que van a pasar y que siguen pasando mientras esta economía siga dependiendo de los commodities. Son situaciones que hasta el más despistado de los economistas sabe, ¿vale? Que uno no puede depender de 100% de un commodity y menos si el commodity tiene tanta fluctuación, si es tan volátil, ¿vale? Entonces espero que haya quedado aclarada la duda. No, sí. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces les decía, yo les mandé a correo electrónico un archivo, ¿vale? Por favor me confirman si les llegó. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí llegó. Bueno, listo. Entonces, por favor, ábranlo. Listo. Lo van a abrir en la hoja número 1, en el que nosotros vamos a mirar, bueno, muy rápidamente con un ejemplo sencillo, el comportamiento de interés simple versus interés compuesto. Por favor, me confirman quién no está ahí todavía. ¿Qué hace? No vas a comer. Ajá, ¿y qué vas a mirar? Vale, listo. Entonces, vamos a calcular el monto acumulado al final de 12 meses de un capital inicial de 100.000 pesos a una tasa de interés del 2%, ¿vale? Entonces aquí vamos a empezar a aplicar los conceptos que ya hemos visto. Esto se asemeja como a una tabla de ahorro, ¿no? En el que la persona va a ir depositando, depositó inicialmente 100.000 pesos, ¿listo? Y vamos a ver esos 100.000 pesos en qué se convierten al final de 12 meses, teniendo en cuenta interés simple y interés compuesto, ¿vale? Entonces vamos a ubicarnos aquí donde está el saldo inicial en el mes en el periodo 0, es decir, al inicio de la operación, y le damos igual. Ustedes pueden utilizar el igual o pueden utilizar el más también de su teclado. Y díganme. Que lo interrumpa. Lo que pasa es que no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo la pantalla. No. Vale. O sea, no se ve el archivo de Excel que usted está trabajando. Vale, listo. ¿Y ahora? Sí, señor, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, listo. Bueno, muchas gracias por avisarme. Listo, entonces, les decía entonces que vamos a mirar el efecto del interés simple al interés compuesto. Esto es un ejercicio bastante rápido, vamos a demorar 5 minutos haciendo esto, para entender, por ejemplo, el efecto de la capitalización. ¿Listo? Entonces, veamos, saldo inicial, 100.000 pesos, que es el valor que yo voy a depositar desde el inicio, y vamos a ver en cuánto se convierte después de 12 meses al 2% mensual. ¿Listo? Entonces aquí tengo el saldo inicial para el interés simple. El interés en el saldo inicial, en el periodo inicial es 0, ¿listo? Y en el saldo final sería la suma de estos dos celdas. ¿Vale? Entonces sería la suma de estas dos celdas.
¿Listo? Vamos a hacer lo mismo también para el interés compuesto para que vean. Entonces los meses serían los mismos, simplemente lo que voy a hacer es, para no repetir, simplemente lo que voy a hacer es darle igual a esta celda acá para que me coloquen también el mes cero. El saldo inicial para interés compuesto es el mismo, pues inicia la operación con los mismos 100.000 pesos, ¿vale? El interés para el periodo cero, perdón, también es cero, es decir, yo no puedo generar interés sobre sobre una consignación que apenas hice, ¿vale? Y el saldo final es la suma del saldo inicial más los intereses, ¿listo? Entonces, fíjense que en el inicio, tanto el interés simple como el compuesto, pues son básicamente iguales. Son exactamente lo mismo, ¿vale? Desde el inicio, ¿listo? Es decir, que en ese momento yo no podía diferenciar una operación de interés simple de interés compuesto, ¿vale? Voy al saldo inicial del periodo número 1, que va a ser igual al saldo final del periodo anterior. ¿Ok? Saldo inicial va a ser igual al saldo final del periodo anterior. ¿Vale? En este caso 100.000 pesos, no ha cambiado nada. Y ya, entonces ahora sí calculo el interés para el periodo número 1. El interés es tomar el saldo inicial de ese periodo y multiplicarlo por la tasa. En este caso, el 2%. ¿Listo? Como esa tasa siempre va a estar en esa celda, yo la celda la voy a fijar. Entonces presiono mi teclado F4, ¿vale? Y les va a quedar entonces una referencia absoluta. La referencia absoluta es aquella en la que la columna y la fila tienen un signo pesos delante. Ustedes si no pueden hacerlo con F4, ustedes le pueden colocar directamente o manualmente, le pueden colocar el signo pesos en la columna y en la fila. ¿Ok? Ahí tendríamos entonces 2.000. ¿Listo? Y entonces el saldo final pues va a ser igual. Entonces voy a copiar la fórmula anterior y la voy a pegar aquí. Es decir, que sería la suma, ¿vale? Del saldo inicial más el interés del respectivo periodo. ¿Listo? Voy acá entonces al interés compuesto. Me voy aquí a los meses y esto lo puedo arrastrar. Voy a arrastrarlo completamente. No lo voy a arrastrar. Voy a colocar aquí, voy a arrastrar hasta aquí, hasta este periodo. ¿Listo? Hasta el 1, solamente. Arrastren solamente hasta el 1, ¿vale? Para que no dañen el formato de la tabla. Listo. Voy a arrastrar hasta el 1, ¿listo? Aquí nuevamente el saldo inicial es el final del periodo anterior. ¿Listo? Saldo inicial es saldo final del periodo anterior. Los intereses se calculan exactamente igual, serían los 100.000 pesos multiplicado por la tasa de interés, que es el 2%, eso no cambia. ¿Listo? Voy a fijar la celda también con F4, no se le olvide fijar la celda. ¿Listo? Y el saldo final es la suma del saldo inicial más los intereses. ¿Vale? Entonces fíjense que en el periodo número 1 pasa exactamente lo mismo. Es decir, que en el periodo número 1 yo no voy a poder distinguir entre lo que es una operación con interés simple y lo que es una operación con interés compuesto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como el saldo al inicio del periodo es el mismo, entonces pues el capital es el mismo, la tasa es la misma, entonces significa que los intereses van a ser los mismos, ¿listo? ¿Dónde va a cambiar? A partir del periodo 2, ¿listo? Entonces, fíjense,
Esto lo voy a arrastrar hasta aquí, hasta abajito, ¿vale? Lo voy a arrastrar hasta aquí abajito, es decir que el saldo del periodo 2 al inicio es el final del periodo 1. ¿Listo? En este caso, como no hay capitalización de intereses, los intereses siempre van a calcularse sobre el saldo inicial. Significa que es como si yo multiplicara el 2% por 100.000, me va a dar 2.000. Significa que el interés siempre va a ser igual a 2.000. ¿Listo? Siempre va a ser igual a 2.000. Por eso es que yo en la diapositiva decía que el interés no cambia. ¿Listo? Y entonces aquí lo que voy a hacer es arrastrar esta celda hasta aquí abajo. Y fíjense que al final entonces de el periodo número 2, yo tengo interés simple acumulado 104.000. ¿Listo? Veamos qué pasa con el interés compuesto. Yo voy a también arrastrar aquí la celda de los meses. Voy a quedar en 2 aquí. Voy a arrastrar también la del saldo inicial, porque va a ser igual entonces el saldo inicial del periodo 2 a el saldo final del periodo 1. ¿Listo? Y estas dos celdas, que son las de interés y la del saldo final, también la voy a arrastrar hasta este punto. ¿Vale? Entonces, la diferencia está aquí en que yo en el interés compuesto, el interés lo estoy calculando sobre el saldo. ¿Vale? Y ese saldo incluye los intereses del periodo anterior. Entonces, ya los intereses en el periodo número 2 son 40 pesos mayores en el interés compuesto en relación con el interés simple. Y ya entonces son 40 pesos más acumulados al final del periodo de interés compuesto. ¿Vale? Entonces fíjense que ya aquí a partir del periodo número 2 ya yo puedo ver la diferencia que existe entre interés simple y compuesto producto de la capitalización de los intereses. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es, van a seleccionar toda esta línea. ¿Vale? Van a seleccionar toda esta línea, le van a dar copiar. ¿Listo? Para no arrastrar y vayan a dañar el formato de la tabla que ya está aquí. Lo que van a hacer es seleccionar toda esta línea, le dan copiar, seleccionan todo este rango de celdas, todas hasta abajo, hasta el último periodo que es el 12. ¿Listo? Sobre cualquiera de esas celdas le dan clic secundario. ¿Listo? Y van a escoger las opciones de pegado, van a escoger pegar fórmulas. ¿Vale? Y fíjense bien entonces que ya se pegó toda la fórmula y no se copió el formato de la celda, simplemente lo que hizo fue pegar la fórmula. ¿Vale? Fíjense al final entonces en el periodo número 12. Lo que produce la capitalización. En interés simple, el valor acumulado es de 124.000. En el interés compuesto, el valor acumulado es de 126.824. Eso es lo que sucede con la capitalización de los intereses, la diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Vale? Este interés simple nosotros no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar es interés compuesto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quién de pronto, quién no hizo algo bien? De pronto el cálculo no le salió igual que a mí. ¿O todos estamos bien por ese lado, sin problemas? Hasta el momento todo bien, profe. Sí, señor, hasta el momento todo bien. Sí, estamos solamente en las bases, ¿listo? Bueno, listo. Bueno, entonces, vamos a continuar con lo que es el interés compuesto. Entonces, para ya enfocando mucho más en lo que es interés compuesto, ¿listo? Entonces, el interés compuesto se llama también interés sobre interés, ¿vale? Porque es aquel que al final del periodo capitaliza los intereses causados en el periodo inmediatamente anterior. ¿Vale? Este interés compuesto sufre un proceso de capitalización que es
aquel mediante el cual los intereses que se van causando periódicamente se suman al capital anterior. ¿Dónde está eso? Aquí. Es decir, esto que yo hago aquí, en sumar los intereses al capital y que el capital anterior sea la base para el cálculo de los nuevos intereses, esto es lo que se llama capitalización. ¿Vale? Es decir, que esto va a tener un crecimiento geométrico. En el interés compuesto, el crecimiento del saldo de una deuda, mientras todos los intereses se causen y no se cobren o no se paguen, va a tener un crecimiento geométrico. En cambio, en el interés simple, el crecimiento va a ser aritmético o lineal. ¿Vale? El periodo de capitalización, que es un aspecto muy importante dentro de lo que es interés compuesto, hace referencia al periodo en el cual los intereses se convierten en capital. ¿Vale? Entonces, por efecto, el periodo de capitalización por excelencia en el que la mayoría de las tasas trabajan es anual. Yo les decía, el periodo de referencia por excelencia es el año, porque todo está prácticamente anualizado. Tenemos, por ejemplo, la inflación, lo que es el PIB, lo que es la tasa de desempleo, lo que es el IPC, todo se calcula casi que en términos anuales, ¿vale? Y se acumulan para un año en específico, ¿vale? Por ejemplo, los años de los presidentes están expresados en años. Por ejemplo, la duración de la presidencia, la duración de los años escolares, eso todo está anualizado. El periodo contable es un año, el periodo fiscal es un año, prácticamente todo está anualizado. ¿Listo? Entonces, el periodo de referencia para nuestra economía y para hacer mediciones es el año. Aunque si uno quiere hilar un poco más delgado y entrar en el detalle de muchos aspectos, generalmente lo que implica es que cuando yo quiero hacer comparaciones de periodos, lo que la lógica me dice es que yo no puedo comparar peras con manzanas. Entonces, por ejemplo, yo no puedo comparar un mes con otro diferente, con otro del mismo año, sino que tengo que comparar el mismo mes con el mismo mes de años o periodos anteriores. ¿Vale? Entonces, por eso es que ustedes ven que la mayoría de los indicadores, cuando están haciendo los comparativos, dicen es que, por ejemplo, la inflación de septiembre a septiembre, es decir, de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, ha tenido una variación de tanto, o con respecto a la del septiembre del año pasado, ha tenido una variación de tanto y se ha acumulado en tanto, ¿listo? Porque yo tengo que comparar peras con peras, es decir, un mes de septiembre, pues lo más lógico es que lo compare con otro mes de septiembre, ¿vale? Porque no sería, por ejemplo, no sería nada correcto yo poder, por ejemplo, comparar las ventas que tiene, por ejemplo, una papelería en febrero, ¿vale? Con las ventas que tiene, por ejemplo, un mes como noviembre. Son totalmente incomparables, ¿vale? Porque recuerden que enero o febrero es donde las papelerías más venden porque es el inicio del año escolar. En noviembre prácticamente eso está vacío. Entonces no puedo comparar peras con peras. Entonces, aunque nosotros todo lo anualicemos, cuando hacemos ese tipo de comparaciones lo que tenemos que hacer es comparar meses del año con los mismos meses de periodos anteriores, ¿vale? Como para que tengamos exactamente una comparación mucho más precisa. En el caso de interés compuesto, nosotros utilizamos muchas fórmulas y esas fórmulas nosotros las encontramos en Excel, que es lo bueno, lo que yo les decía, ¿vale? Yo puedo calcular el valor futuro, el valor presente, el número de periodos y las tasas, o la tasa, ¿listo? Con fórmulas que yo puedo trabajar manualmente, si es el caso, o con una fórmula que ya Excel trae disponible para eso. Por ejemplo, para valor futuro es BF, para valor presente BA, para el número de periodos es GNPR y para tasa es tasa. Esa sí no tiene cambio, ¿vale? Y cada una de esas fórmulas va a tener un argumento. Y ese argumento obviamente va a estar pues relacionado con los otros elementos que estamos aquí. Entonces, por ejemplo, para calcular valor futuro necesito la tasa, que sería esta que tengo acá. Necesito el número de periodos, que sería este que tengo acá. Necesito pago, que esto es una fórmula que no está aquí, pero que también puede utilizarse. BA, que sería el valor presente. ¿Listo? Y tipo, que este se utiliza, es un argumento que se utiliza
para hablar de pagos vencidos o pagos anticipados. ¿Listo? Entonces, estas fórmulas yo las puedo aplicar manualmente o la puedo aplicar en Excel, ¿ok? Por ejemplo, nosotros la fórmula de valor futuro, vamos nuevamente al Excel que ustedes tienen aquí y se va a buscar aquí al final de la columna H, donde está la celda H19, y precisamente vamos a aplicar la fórmula de valor futuro, ¿ok? Para que me dé exactamente lo que yo tengo aquí, que es lo que se logra al final de N periodos. En este caso, 12 meses a una tasa del 2%. ¿Listo? Entonces, la fórmula para yo aplicar esto sería valor futuro. Si yo presiono valor futuro, abro paréntesis, yo esto lo puedo hacer de esta manera. O también yo puedo ir al asistente de fórmulas de Excel, que es simplemente el f de x que tengo acá, y que me dice, pues, incluir los argumentos de una función. A mí me gusta trabajar más manualmente, ¿ok? Porque de pronto, como cuando uno, por ejemplo, está haciendo fórmulas complejas, es mucho más fácil trabajarlas así. ¿Vale? Trabajarlas pues manualmente y uno va siguiendo la lógica de la fórmula. ¿Listo? Pero ustedes la pueden trabajar como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, el primer argumento es la tasa, que la tengo acá. Fíjense bien, la tasa. Punto y coma. A la mayoría de los de la mayoría de los paquetes de Office, ustedes van a separar con punto y coma. ¿Listo? Si el computador suyo está en inglés, lo más seguro es que se pare con coma. Pero ahí mismo la misma función le va diciendo si es coma o punto y coma. ¿Listo? El NPER sería el número de periodos, que en este caso sería 12 meses. Escojo aquí los 12 meses de la celda de 18, punto y coma. En el argumento pago no voy a colocar nada. Doy nuevamente punto y coma. Y en valor presente voy a colocar entonces, con signo negativo, voy a colocar menos y voy a seleccionar entonces el valor inicial, ¿vale? Que en este caso sería los 100.000 pesos con los que inicia la operación. Pueden tomar este o pueden tomar este de acá, como ustedes quieran, ¿vale? Al final es lo mismo. ¿Listo? Cierran paréntesis, le dan Enter y fíjense que con la fórmula de Excel yo puedo obtener el mismo valor este que está acá. ¿Listo? Voy a tener el mismo valor. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué le coloca negativo al valor inicial? Vale, listo. Si usted no le coloca valor negativo, por ejemplo, le va a dar el mismo resultado pero con signo negativo. ¿Listo? La razón es muy sencilla. Excel es un programa que funciona bajo lógica matemática. Entonces, así como en la lógica matemática, la realidad bajo la que funciona Excel es como si fuera binaria, es decir, con ceros y números. En el caso, por ejemplo, ingresos e egresos, ¿vale? Ingresos e egresos. ¿Me están escuchando? Se le cortó hace un... Sí, se cortó. Se cortó. Vale, sí, que sentí como que un ruido, bueno, como un pequeño ruido ahí. Vale, entonces les decía, ese funciona bajo una lógica binaria, es decir, que cualquier flujo de caja que usted incluya o cualquier valor que usted incluya en Excel lo va a tomar como un ingreso si es positivo y lo va a tomar como un egreso si es negativo. ¿Vale? Entonces, es como si usted dijera, bueno, yo hoy, por ejemplo, este es un diagrama de flujo, este es el tiempo. Si yo hoy voy al banco, por ejemplo, y deposito 100.000 pesos, ¿vale? Cuando deposito esos 100.000 pesos, eso para mí, en el momento, por ejemplo, cero de la operación, eso para mí es un egreso. ¿Qué significa eso? Que está saliendo dinero de su bolsillo y usted lo está depositando en el banco. ¿Vale? Eso él se lo debe tomar con un signo negativo. ¿Por qué? Porque para él eso sería un egreso. ¿Listo?
Y al final de los 12 meses, ¿vale? Al final de los 12 meses, usted va a ir al banco y va a reclamar pues lo que tiene acumulado, ¿listo? Si la tasa que rige para esta operación es el 2%, ¿listo? El 2% mes vencido. ¿Cuánto tiene que reclamar? Pues los 126.824 que le genera la operación. ¿Listo? Entonces, para Excel, lo que no es un ingreso es un egreso y viceversa. Entonces, ¿yo por qué le coloco el signo negativo a los 100.000 pesos? Porque yo le estoy diciendo a Excel que eso es un egreso y que al final el resultado me tiene que dar es un ingreso. ¿Listo? Esto funciona bajo un principio económico también que dice que para que un peso ingrese en un bolsillo necesariamente tuvo que haber salido de otro bolsillo. ¿Vale? Es decir, los pesos no se crean de la nada. Entonces, yo para evitar que esto me quede con signo negativo, pues yo le coloco el signo negativo aquí, delante del valor de estos 100.000. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Excel? Es que esos 100.000 pesos que él se los considere como un egreso, ¿vale? Para que el resultado sea positivo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, listo. Sí, señor. Y bueno, ya para terminar, porque creo que me estoy pasando de las 8, lo que les había comentado inicialmente, vamos a calcular cómo calculamos el valor futuro acumulado si estuviéramos trabajando con interés simple, ¿listo? Yo no puedo aplicar la fórmula de interés compuesto. Es decir que todas las fórmulas de Excel funcionan con interés compuesto. Nunca haga ningún cálculo de interés simple con una fórmula de Excel, ¿vale? A menos que, bueno, se podría, si estuviéramos hablando de un solo periodo, sí se pudiera hacer, ¿vale? No de 12, sino de uno solo. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el valor futuro que es estos 124.000 con interés simple? Pues simplemente colocamos el valor de la deuda, del capital inicial, ¿ok? Multiplicado, abro paréntesis, por 1 más la tasa, que es el 2%, y esa tasa multiplicado por el número de periodos. Cierro paréntesis. ¿Vale? Es como si usted hiciera algún proceso de factorización, pues multiplicara por 1 y diera lo mismo, y multiplicara es decir, los 100.000 más, multiplicar los 100.000 por la tasa por 12 veces. Esto pues me va a dar entonces los 124.000 estos que están acá. Es Perdón, decir, esto... Es que no estás compartiendo pantalla. Ah, no, sí la estoy compartiendo. Sí, sí está. Yo no la estoy viendo. Parece que entonces bueno, no sé. ¿Y ahora? No, profesor, no la veo. Sí se ve. De pronto estás fuera de la plataforma, ¿no? Del team. No está fuera porque si está aquí hablándonos porque está... Edna, y si sales y vuelves a entrar... No, me refiero a que de pronto salió de la presentación que usted está haciendo y ya está viendo su archivo Excel. Ah, ok. Vale, listo, también puede ser una posibilidad. Bueno, listo, entonces fíjense, ojo, nunca utilicen fórmulas para hacer cálculos en Excel si son con interés simple, ¿ok? Nunca. Siempre es con interés compuesto. Bueno, Edna, ¿me comentas entonces a ver si ya puedes ver o qué? Yo creo que me va a salir. Sí, bueno, vamos a hacer el receso, ¿ok? Vamos a hacer el receso y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dejar de grabar para empezar a grabar pues después que salgamos del receso, ¿listo? Listo. Ustedes todavía no tienen acceso